Hace algún tiempo oí por primera vez una frase que me golpeó mucho, que pertenece a la herencia de la espiritualidad benedictina. La frase dice más o menos: la cruz permanece mientras el mundo gira. Mientras el mundo da vueltas y vueltas, se revoluciona y vive en un cambio constante, en un tren de temporalidades que no tienen consistencia alguna, que les falta base, que les falta fundamento. La cruz es lo único que es estable. Por eso es que el cristiano se dirige a Cristo y dice con pocas y sencillas palabras: oh cruz, esperanza única. Porque la cruz efectivamente es el único lugar, es el único asidero estable en el que nosotros podemos encontrar consistencia para un mundo que se deshace en cosas superfluas, que parece nadar en una corriente de momentos constantes, de una sucesión de días y de horas que parecen no tener consistencia en sí misma. Esta frase de la cruz, sobre la Santa Cruz, me recuerda mucho justamente esta semana. Esta semana para mí, desde que conocí un poco de la espiritualidad franciscana y desde que conozco un poco más sobre la experiencia de fe, es una semana un poco marcada por el signo de la cruz. Y es que ciertamente el 14 de septiembre, o sea, el día de ayer, estábamos celebrando la exaltación de la Santa Cruz, recordando el momento en el que Santa Elena la descubrió, etcétera, etcétera. Y hoy recordamos el día de los dolores de Nuestra Señora, el día de la Dolorosa. Pero no solo eso, porque dentro de 2 días, el 17 de septiembre, dentro de la familia franciscana, y para todos los que somos cercanos a esa espiritualidad, celebraremos el día de la estigmatización de San Francisco, es decir, el día en que el Señor le concedió la gracia de que se imprimieran las llagas de su pasión en el cuerpo del Beato Padre San Francisco de Asís, patriarca de los pobres. Entonces esta semana está debidamente marcada por una sucesión de días y de fechas que en realidad remiten a algo que no puede cambiar, que es inmutable, que es la salvación. Fíjense, la salvación se da en nosotros, en la debilidad de nuestra carne, en la pobreza de nuestra carne, y se da marcada en signos que nosotros podríamos hasta incluso sentir como poco, como humildes, como hasta incluso despreciables. La cruz, efectivamente, antes de que Dios quisiera realizar la salvación por medio de ella, era el signo de la maldición. De hecho, decía el Antiguo Testamento: maldito sea el que cuelga de un madero, porque efectivamente la maldición, porque la cruz era como una maldición, era la mayor de las torturas, era el lugar donde la gente moría de la peor manera. Entonces efectivamente no había que pensarlo mucho. La cruz era un lugar en donde se evidenciaba el mal en el mundo y se daba y de veras el ser humano sentía lo que era la maldición. Pero Dios toma la cruz y la subvierte, la cambia, transforma su contenido, y como dice otro de los signos tan hermosos sobre la Santa Cruz que hay en la iglesia: así dijo el Señor, vuelva a la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Porque efectivamente ahí, en la cruz de Jesús, lo que triunfa no es la muerte, el odio, el dolor, la tristeza, la angustia. Lo que triunfa es el amor que hace posible la vida, y la vida de verdad, la vida que es estable, que dura, que es la vida que Jesús nos regala porque es nacida del amor verdadero de Dios. Obviamente, como dice el evangelista San Juan, al pie de la cruz estaba su madre, la madre de Jesús. Es decir, que la cruz nos remite siempre como árbol de vida a la verdadera madre de todos los vivientes, a María,
que nos dio a luz, que nos parió con dolores inmensos, que son los dolores de la pasión, porque María puede ser llamada con toda razón la reina de los mártires, porque ella sí vivió realmente el martirio de su hijo. Y ciertamente el suyo no fue un martirio en la carne, sino en el corazón. Ya había sido anunciado por el profeta Simeón, el anciano Simeón, en el templo, cuando le dijo: y a ti misma una espada de dolor te traspasará el corazón, porque efectivamente a María la pasión de su hijo le significó un profundo dolor, un martirio constante. Y por eso ella es de toda manera, mejor dicho, bienaventurada, más que todos nosotros, y con razón se le puede poner el título de corredentora, en cuanto que ella está más íntima y perfectamente unida a la salvación que Dios realizó por medio de la cruz de su Hijo, gracias a que ella misma padeció de una manera particular los dolores de la pasión de su Hijo. Entonces vemos cómo María, que es la humilde doncella nazarena, la pequeña mujer que vivía, que Dios escogió de una periferia allá escondida en medio de un pueblito que no importaba para nada al Imperio Romano, pues Dios la escogió a ella y la convirtió en su madre, pero la hizo madre de todos nosotros al pie de la cruz. Pero las últimas palabras de Jesús, dirigidas a su mamá, son el testamento para la iglesia, y nosotros lo entendemos muy bien, porque ella nos ha sido concedida a nosotros como madre al pie de la cruz. Pero si para nosotros es un regalo, para María era una tarea. A nosotros se nos dio una madre, a ella se le dio ser madre de nosotros al pie de la cruz. A ella se le dio tener hijos, darnos a luz a Dios. Y esta es la segunda gran fiesta unida a la cruz. Y la tercera gran fiesta es la fiesta de la impresión de las llagas, o la estigmatización de San Francisco, que es el 17 de septiembre. Y fíjense, aquí lo que hay que decir es importantísimo, porque nosotros podríamos decir que la cruz y la pasión de Jesús es un hecho ciertamente histórico que pasó hace casi 2000 años, porque es algo que nos llega a nosotros, pero que ahí, o sea, que es algo que pasa, ¿no? Pero pero la pasión de Jesús es algo que nosotros estamos llamados continuamente a revivir. Dice San Pablo: yo completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, la actualización de la pasión de Cristo implica que nosotros vivamos con los mismos sentimientos de Cristo. Vuelvo a citar a San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y siguiente: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Pero entonces, el renovar la pasión de Cristo no solamente es hacer memoria de la muerte de Jesús en la cruz, que significó para nosotros la salvación, sino descubrir cómo esa muerte se sigue actualizando en muertes que se hacen dolorosamente presentes en nuestra historia. La muerte de miles de personas que están estigmatizadas en la periferia también de la historia, muertos afuera de la ciudad, es decir, excluidos de la dinámica de la sociedad, que mueren en medio de dolor y sufrimiento que nosotros no podríamos humanamente comprender. Y a descubrir esa pasión que se actualiza significa también hacerla mía, apropiarme de esa pasión, querer yo llevar en mi cuerpo las marcas de Cristo. Es decir, vuelvo a citar a San Pablo: llevar en nuestros cuerpos las marcas de Cristo. Es decir, asumir la pasión de Cristo que se actualiza en los hermanos, especialmente aquellos que sufren y que son excluidos, asumir esos sufrimientos en mi propia vida, hacerlos propios, míos. Son los sufrimientos de Cristo, son mis sufrimientos. Pero también asumir la pasión de Cristo significa amar apasionadamente lo que Cristo amó y dar la vida apasionadamente por lo que Cristo dio la vida, para que haya vida, para dar vida a todo lo que no tiene de suyo vida, a todo lo que
normalmente nosotros definiríamos como carente de vida. Entonces, la pasión de Cristo se renueva constantemente. Entonces, por eso esta semana está profundamente marcada por la cruz de Jesús. En primera, porque es el centro de toda la reflexión. La cruz de Cristo permanece estable y sobre ella gira nuestra reflexión, gira nuestro acercamiento a Jesús, a Dios. En la cruz de Jesús descubrimos el papel especial de su mamá, de María, que también es nuestra madre, que también ella padeció profundos dolores al pie de la cruz. Ella está íntimamente asociada a la pasión de su Hijo, pero también la pasión de Jesús, que se actualiza, que se hace vida constantemente en los sufrimientos y en la cruz de muchos pueblos, de muchas personas, que hoy más que nunca, tal vez hoy más que nunca, en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, sufren de una manera particular, diferente, porque viven del hambre y de la angustia, de la zozobra, de no saber qué hay mañana, de no saber cómo continuar mañana, cómo continuará la vida de sus familias, de sus hijos, de sus hijas, de las personas a las que aman, pero incluso cómo continuar la vida en medio de esta sociedad que lo que le ofrece al mundo es una realidad líquida. Bueno, pues en medio de una realidad, una sociedad que le ofrece al ser humano una realidad líquida, Cristo le ofrece la roca sólida, que es la base sobre la cual puede estar tranquilo, sabiendo que las aguas torrenciales y embravecidas no podrán hacer nada, porque aunque el mundo se mueve, la cruz de Cristo permanece estable. Un abrazo a todos y a todas, que Dios les bendiga y hasta la próxima.